Muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Esteban Serrano y junto a mis compañeros Gestión Andrés Allego, Juan Camilo Patiño, Raúl Andrés González y Juan Sebastián Álvarez les vamos a hablar sobre Angular. Primero, ¿qué es Angular? Angular es un framework para aplicaciones web desarrollado en TypeScript de código abierto mantenido por Google que se utiliza para crear y mantener aplicaciones web de una sola página. Esto quiere decir que es una aplicación web, un sitio web que cae en una sola página con el propósito de dar una experiencia más fluida a los usuarios, como si fuera una aplicación de escritorio. Angular tiene como objetivo aumentar las aplicaciones basadas en navegador con capacidad de modelo vista controlador, en un esfuerzo para mantener el desarrollo y las pruebas sean más fáciles. Como principales características de Angular tenemos su velocidad y rendimiento, su productividad y su historia completa del desarrollo. En velocidad y rendimiento tenemos la generación de código, y es que Angular convierte sus plantillas en código altamente optimizado para las máquinas virtuales de JavaScript de hoy en día, ofreciéndote todas las ventajas del código escrito a mano con la productividad de un framework. Universal. Ejecuta la primera vista de tu aplicación en Node.js, .NET, PHP y otros servidores para renderizado de forma casi instantánea, obteniendo solo HTML y CSS. También abre posibilidades para la optimización del SEO del sitio, incluyendo configuración. División del código. Las aplicaciones de Angular se cargan rápidamente gracias al nuevo enrutador de componentes. Este ofrece una división automática de código para que los usuarios solo carguen el código necesario para crear la vista que solicitan. Tenemos en productividad sus plantillas, y es que permite crear rápidamente vistas de interfaz de un usuario con una sintaxis de plantilla simple y potente. El Angular CLI, las herramientas de línea de comandos permiten empezar a desarrollar rápidamente, añadir componentes y realizar tests, así como previsualizar de forma instantánea la aplicación. Los IDEs obtén sugerencias de código inteligente, detección de errores y otros comentarios con la mayoría de los editores populares e IDEs. En historias completas de usuario tenemos el testing. Angular utiliza Karma para realizar pruebas unitarias y Protractor para realizar pruebas end-to-end de forma rápida, estable y eficaz. Animación. Permite crear animaciones complejas y de alto rendimiento con muy poco código a través de la intuitiva API Angular. Y accesibilidad. Posee características para crear aplicaciones accesibles con los componentes disponibles para área. La arquitectura de Angular. Angular es un framework de JavaScript que utiliza el patrón MVC, modelo vista controlador, para organizar y estructurar una aplicación web. La arquitectura de Angular se compone de varios componentes principales, como el módulo, el componente y el servicio, los cuales trabajan en conjunto para construir una aplicación escalable y modular. El módulo es el punto de entrada en una aplicación Angular, donde se declaran las dependencias y se configura la aplicación. Cada módulo puede tener varios componentes, los cuales son la pieza fundamental de la arquitectura de Angular. Los componentes son los encargados de mostrar la información al usuario y manejar las interacciones del usuario con la aplicación. Además, los componentes pueden utilizar servicios para obtener o manipular datos. Los servicios son objetos que pueden ser utilizados por diferentes componentes de la aplicación y se encargan de proveer datos y funcionalidades a través de métodos específicos. Los servicios son una parte importante de la arquitectura de Angular, ya que permiten compartir datos y funcionalidades entre diferentes componentes, lo que hace que el código sea más modular y reutilizable. En cuanto a la relación entre los componentes, el módulo y los servicios, podemos decir que los componentes se registran en los módulos, y pueden utilizar servicios para obtener o manipular datos. Los servicios a su vez pueden inyectarse en los componentes para que estos puedan utilizar sus métodos y funcionalidades. De esta manera, la arquitectura de Angular está diseñada para proporcionar una arquitectura organizada y modular a las aplicaciones web a través de la separación de responsabilidades entre los diferentes componentes. Al entender cómo funciona el módulo, el componente y el servicio, los desarrolladores pueden construir aplicaciones escalables y mantenibles de manera más eficiente. Los componentes del framework Angular. Tenemos el Angular CLI. Es una herramienta de línea de comandos que facilita la creación, el desarrollo y la gestión de proyectos de Angular. El CLI proporciona comandos para generar componentes, servicios, módulos, pruebas unitarias y más. También permite compilar, probar y empaquetar la aplicación para su implementación. Angular Core es el núcleo del framework Angular. Contiene las bibliotecas esenciales y los módulos principales que definen la estructura y el funcionamiento básico de una aplicación Angular. Incluye módulos como Common Module, Forms Module y Reactive Forms Module.
Router Module, HTTP Client Module, entre otros. Módulos. Los módulos en Angular ayudan a organizar y modularizar la aplicación. Los módulos son clases decoradas con el decorador ngModule, que agrupan componentes, directivas, servicios y otros artefactos relacionados. Permiten la reutilización de componentes y la separación de responsabilidades en la aplicación. El módulo raíz, llamado App Module, es el punto de entrada principal de la aplicación. Componentes. Los componentes son bloques de construcción fundamentales en Angular. Representan partes de la interfaz de usuario y encapsulan la lógica relacionada. Cada componente consta de una plantilla HTML que define la estructura de la vista, una clase TypeScript que controla el comportamiento y un archivo de estilos CSS para el diseño. Los componentes se comunican entre sí mediante la emisión y recepción de eventos. Directivas. Las directivas son instrucciones que se aplican a elementos HTML para modificar su comportamiento o apariencia. Angular ofrece directivas incorporadas como ngIf, ngFor y ngStyle. También es posible crear directivas personalizadas para extender el comportamiento de los elementos HTML. Las directivas pueden cambiar dinámicamente la estructura o el estilo de la vista. Servicios. Los servicios en Angular son clases que proporcionan funcionalidad compartida en toda la aplicación. Se utilizan para separar la lógica de negocio y el manejo de datos de los componentes. Los servicios pueden ser inyectados en componentes u otros servicios y pueden contener métodos para realizar operaciones de acceso a datos, llamadas API, cálculos y más. Angular ofrece el mecanismo de inyección de dependencias para administrar la creación y la inyección de servicios. Routing. El enrutamiento en Angular permite la navegación entre diferentes vistas o componentes según la URL actual. Angular proporciona un módulo de enrutamiento que permite definir rutas, asociar componentes a esas rutas y navegar entre ellas mediante enlaces o programáticamente. El enrutamiento permite la construcción de aplicaciones de una sola página, con múltiples vistas. Data Binding. Angular ofrece un potente sistema de enlace de datos que permite sincronizar automáticamente los datos entre la clase del componente y la plantilla. Los tipos de enlace de datos incluyen interpolación para insertar valores en la plantilla, enlaces de propiedades para enlazar valores de la clase del componente a propiedades HTML, enlaces de eventos para capturar eventos y ejecutar acciones en respuesta, y enlaces bidireccionales para mantener sincronizados los datos entre el componente y la plantilla. El mapeo objeto relacional. En Angular, el mapeo objeto relacional no se relaciona directamente en el framework en sí, ya que Angular es un framework de desarrollo web frontend y no está directamente relacionado con la manipulación de datos o mapeo objeto relacional. Sin embargo, si se trabaja con Angular en conjunto con un backend que utiliza un ORM, podemos utilizar técnicas y patrones de diseño para mapear los objetos del lado del cliente a los modelos del lado del servidor. En el servicio de Angular que se comunica con el backend y obtiene los datos de usuario, puedes utilizar la clase user para mapear los datos recibidos desde el servidor. En este ejemplo, el método getUsers del servicio realiza una solicitud HTTP al backend para obtener los datos de los usuarios. Luego utiliza el método map para mapear los datos recibidos a instancias de las clases user, utilizando el constructor definido en la clase user. De esta manera, los datos de usuario recibidos desde el backend se mapean a objetos user en Angular, lo que te permite trabajar en ellos con el lado del cliente de forma más fácil y legible. Hay que tener en cuenta que este es solo un ejemplo básico y puede variar dependiendo de la configuración específica, como el ORM que se utilice en el backend. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este video. Voy a hacer una rápida explicación de lo que es un CRUD funcional usando Angular. Vale, primero que todo tenemos la clase employee.ts, que es básicamente la clase donde se crean los empleados. Los empleados constan de 3 atributos, lo que sería el ID, el nombre y una nación. Estos atributos hay que inicializarlos con valores nulos o valores vacíos, o en el caso de los números con valores de 0.
Si no se realiza esto, la aplicación no puede arrancar. Los valores no son tomados como valores válidos al no estar inicializados. Eh, en la clase app.component.ts tenemos básicamente lo que es la creación del arreglo de empleados. Se pueden crear empleados de manera local, de manera de código. Esto lo tenemos aquí para realizar distintas pruebas. Tenemos lo que es el inicializador de un nuevo empleado y los métodos necesarios para realizar el CRUD. El método open4edit es el método que selecciona un empleado que ya está existente para que podamos trabajar en sus datos y poder modificarlos. El método add/edit lo que nos hace es que si el empleado que tengamos seleccionado su ID es igual a 0, significa que va a ser un empleado nuevo. Significa que no estamos modificando, sino que estamos agregando un nuevo empleado. En el caso de que el ID no sea igual a 0, simplemente se selecciona un empleado y ese es el que será modificado. Y en el caso del método delete, lo que hacemos es mandar una ventana de confirmación primero para que el usuario pueda decir si está seguro de que quiere eliminar un registro de nuestro CRUD. Y lo que hacemos después es realizar la verificación de que el empleado que vamos a eliminar sea el mismo que se selecciona. Y por la parte del HTML lo que tenemos básicamente es una conexión con las dos clases anteriores, poniéndole a los botones sus funciones cuando se dé clic y el recibimiento de los datos. Pasando al CRUD podemos ver de manera funcional que podemos agregar un nuevo empleado, que podemos modificar uno que ya tengamos, y que podemos eliminarlos. Esto fue únicamente utilizando Angular, al cual se le integró también Bootstrap. Muchas gracias. Bueno, lo primero que hacemos es abrir el CMD como administrador. Aquí tenemos que tener una carpeta creada en el disco local C. Y al tener ya la carpeta creada, retrocedemos 2 directorios en el CMD. Después, en el disco local C, accedemos al nombre de la carpeta que ya tenemos creada. Cuando accedemos a la carpeta, creamos un nuevo proyecto con el comando ngnew y el nombre que queramos ponerle. Ahí le decimos que sí, que lo vamos a hacer con Angular. Seleccionamos SCSS y esperamos a que se cree el nuevo proyecto. Después de que tenemos el proyecto creado, abrimos Visual. En el Visual abrimos la carpeta en la que creamos el proyecto. Seleccionamos el proyecto y se nos abre. Nos metemos en la carpeta que dice src y después en la carpeta que dice app. Y dentro de app abrimos un terminal nuevo. Para mayor comodidad cambiamos el terminal a CMD. Después escribimos el código ngGC y el nombre que le vamos a colocar. En este caso es home. Cuando ya tenemos el directorio home hecho, nos dirigimos a app.routing. Y luego agregamos una nueva ruta hacia home. Y cuando la agregamos, se nos importa este directorio. Después, en el terminal, escribimos ngserve/o para ejecutar el código en la web y ver que funciona. Después de esto, venimos a app.módulo e importamos el HTTP cliente para que básicamente lea el HTTP. Después venimos al terminal y escribimos nggsservice/API, lo que nos crea un servicio en la API. Abrimos el service,
abrimos el API.service, agregamos el link de la API que vamos a usar, creamos una nueva variable para guardarla y luego hacemos un constructor para el HTTP con un dato privado de HTTP cliente. Y después hacemos un getData para ver si recibe los datos de la API en el array. Cuando escribimos el observable, tenemos que darnos cuenta si nos da un error. Si nos da, es que tenemos que importar el observable de la carpeta rxjs. Después vamos al home.component.ts, dentro del cual tenemos la clase homeComponent. Agregamos la clase data y creamos el array donde guardaremos los datos. Y decimos que el array lo guardamos en un array. Ahora creamos un constructor con una variable privada que es API Service, que esto básicamente llama al API Service que ya habíamos creado. Creamos un método llamado llenarData que básicamente recupera los datos de la API, los imprime con un console.log y este método lo pegamos en ng onInit. Después venimos al home.component.html y aquí creamos un for para llamar los ítems que queremos mostrar del array de la API, del data. El primer ítem lo creamos, después el segundo lo separamos con un div, lo creamos en una lista y escribimos ng serve slash o para lanzar la página y ver que todo esté bien, que la API esté funcionando. Esperamos. Abre la página y vemos que hay tres datos de, de cada, de cada dato del array. Eh, si le damos inspeccionar y vamos a la consola, podemos ver que nos está leyendo los dos datos del array y todos los datos que tiene cada uno. Ahora damos un ejemplo de cómo agregar el status, o sea, un nuevo ítem del array. Hacemos un div y después ponemos el ítem que queremos agregar. Guardamos y la página se actualiza. Y ahí tenemos el ítem agregado.